Bueno, compañeros, pues muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Y dada la estructura del plan de trabajo que tenemos, contamos ahorita con la presencia de algunos representantes de colegios que no tenemos ahorita nosotros aquí enlistados. Si alguno me falta, por favor le voy a pedir que se presente y que se acerque, no hay ningún problema. En este caso pues vamos a tocar el tema de lo que viene siendo las propuestas a los cambios constitucionales que tienen que ver con los ejercicios o el ejercicio de la profesión en cada una y todas las actividades que nos atañen. Antes de dar una introducción, convocamos a esta mesa de trabajo de planteamiento de posiciones con el acuerdo de la presencia del senador Patricio Martínez, el cual no puede estar presente, pero tenemos hoy a su representante personal para este caso, el ingeniero Amador Fierro Murga. Tenemos también a la licenciada Delia Mendías, que aquí está con nosotros, mucho tiempo trabajando en el ámbito de la actividad de profesiones, y bueno, y a la titular también del Departamento de Profesiones, a la licenciada Norma Patricia Valencia. Pues estando ya con los representados todos aquí, le voy a pasar. Nos hemos encontrado en algunas ocasiones con anterioridad, hemos platicado desde hace aproximadamente 10 años, hemos estado platicando sobre la certificación profesional. Algunos probablemente no sepan, pero en el estado de Chihuahua la facultad de actualizar a los profesionistas viene en la Ley Estatal de Profesiones como facultad para los colegios de profesionistas. Cuando se gestó a nivel nacional el buscar primero tanto la colegiación como la certificación profesional necesarias antes de volverla obligatoria, estuvimos trabajando y constituimos un Consejo Nacional de Profesiones. Este Consejo Nacional lo constituimos con la Dirección General de Profesiones y 7 entidades federativas, entre las cuales Chihuahua formó parte. Dentro de los requisitos que se establecían era que primero se generaría una invitación a nivel nacional a través de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Profesiones, y así fue. Posterior a esto se establecieron cuáles serían los requisitos de aquellas asociaciones y colegios que buscaran la idoneidad para poder proceder al proceso de certificación. Y todo esto se vino haciendo con la consigna de que se establecerían zonas regionales en el país que fueran trasladando la opinión de estados cada 3 años a una zona. Hasta ahí me quedé yo. No se hizo el relevo en relación a los estados que debían participar como parte de este consejo, como parte de esta opinión por parte de las entidades federativas, de tal suerte que en la actualidad los consejos que se están registrando en la Dirección General de Profesiones en el área de colegios de profesionistas se hacen con el aval única y exclusivamente de la Dirección General de Profesiones. Por lo tanto, nos dejan fuera como Estado. Posteriormente, un grupo de senadores de diversos partidos políticos presentan ante el Senado una iniciativa que pretende la reforma de 3 artículos constitucionales, el 5º, el 28 y el 73. Algunos de ustedes han estado participando en mesas. Yo sé que de alguna manera no los hemos ido acompañando, pero precisamente parte de las razones por las cuales estamos aquí es la instrucción que recibimos del señor secretario de acompañar estos trabajos, porque finalmente el Estado debe también de formular y formar una posición frente a esta iniciativa que se encuentra ya en el Senado de la República. La exposición de motivos que hacen los senadores a esta reforma, la primera que dicen es que hay disparidad académica en los estudios superiores, que hay escuelas de muy buena calidad, que existen universidades autónomas y que a la par existen las famosas escuelas PATIC, y que entonces la certificación y la colegiación
fomentarían el que se regularice y que se estandarice el ejercicio profesional. La otra dice que hay una necesidad de certificación de conocimientos. Efectivamente, mientras los médicos, aquí no me dejarán mentir, la mayoría de los que están en las áreas de salud tienen por lo menos 50 años en procesos de certificación a través de los consejos nacionales de certificación, pues el resto de los profesionistas lo tenemos como una noticia, ¿verdad? Como algo nuevo. Sin embargo, en Europa y en América del Norte, pues son procesos naturales, de tal suerte que en estos países, si nosotros no nos certificamos conforme a la norma del Estado, en el caso de Estados Unidos, cada Estado tiene su propia reglamentación, o en el caso del país, como es el caso de Europa, si no lo hacemos cada periodo de 5 años, pues nuestra cédula profesional pierde vigencia. Nosotros aquí, a partir de que recibimos nuestra cédula, morimos con ella, ¿verdad? Salvo que una autoridad judicial nos la quite, lo cual pues yo conozco muy pocos casos que hayan sucedido. Entonces, estamos enfrentando a la sociedad y estamos prestando en ocasiones servicios profesionales ya con poca actualización. Efectivamente, esta iniciativa sí promueve la actualización de conocimientos, es decir, la prestación de servicios profesionales actualizados y con calidad. Habla también que se hace necesario el control del desempeño ético. Y es cierto, los colegios de profesionistas nos ayudan, son lugares en donde nos apoyamos y establecemos estándares a través de nuestro código de ética de cómo se debe de llevar a cabo el ejercicio profesional frente a nuestros clientes o pacientes, frente a nuestros pares y frente a la autoridad. Y de repente nos encontramos en el ámbito profesional gente sin escrúpulos que está llevando a cabo un ejercicio indebido, y bueno, esta iniciativa, de acuerdo a la exposición de motivos, es lo que busca, generar un ejercicio profesional ético. Habla también de la falta de participación de los profesionistas en las actividades del Estado. En muchas ocasiones yo estoy ahorita en el área de certificación de planes y programas, certificación desde preescolar hasta universidad, todos esos documentos pasan por el área que a mí me toca atender, y nos damos cuenta que en ocasiones necesitamos la opinión técnica de personas con conocimientos profesionales y si no es a través de los colegios no encontramos en dónde más. Nos apoyamos en las universidades autónomas, pero a veces son tantas las cosas que hay que analizar que es bien importante que dentro de los colegios de profesionistas existan personas con la preparación suficiente, que se establezcan los consejos dentro de los propios colegios que nos permitan orientar, que sean los colegios de profesionistas los que estén interviniendo y representando en los diversos consejos, por ejemplo, de seguridad que tiene el Estado y que en ocasiones pues están representados por personas que ni siquiera están en ejercicio profesional. Habla también la iniciativa de la necesidad de mayor representatividad de las profesiones y sus miembros para promover mejores condiciones del ejercicio profesional. El otro día nos invitaron a la reunión de la Federación de Colegios de Abogados y les decía yo, fíjense qué curioso, nosotros los profesionistas en su mayoría constituimos colegios y los profesores constituyeron un fuertísimo ¿qué? Sindicato, ¿verdad? El sindicato muy apegado a lo que es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, pero dejando fuera la obligación que tenemos como profesionistas y de acuerdo a lo que señala el artículo 5º constitucional, de prestar no solamente el servicio social estudiantil, sino también el servicio social profesional, que ustedes documentan y presentan cada año ante el Departamento Estatal de Profesiones. Y luego maneja otras dos razones en su exposición de motivos la iniciativa, que habla de la colegiación obligatoria y la certificación obligatoria. La colegiación obligatoria que muchos de los colegios han venido solicitando a nivel nacional, de esa certificación obligatoria que algunas agrupaciones han ido solicitando, pero que en muchos de los colegios no conocen. Que vamos con la corriente, que escuchamos, pero no sabemos ni siquiera en qué nos vamos a meter. Cuando hablamos de colegiación obligatoria, yo estoy de acuerdo, y yo les he dicho siempre, pero tendríamos que empezar porque
ya no vamos a estar atendiendo igualmente asociaciones que colegios. O somos asociaciones o somos colegios. Y si finalmente vamos a hacer la colegiación obligatoria, entonces tendremos que empezar por ayudar, orientar y apoyar para que los que ahorita son asociaciones pasen al siguiente nivel, que es constituirse como un colegio de profesionistas. ¿Esto para qué va a servir? Bueno, para que haya distingos entre aquellos que andan en un ejercicio libre o fuera de norma y que nosotros podamos sancionar conductas indebidas a través de los propios colegios de profesionistas. Y la certificación obligatoria será posible solo y cuando nosotros constituyamos colegios democráticamente constituidos y consejos democrática y seriamente constituidos. Dentro de los requisitos que se establece con la invitación que hizo en origen la Dirección General de Profesiones a través de la SEP, establecía ciertos requisitos para ser un consejo certificador. Entre ellos, una muy particular es que debe de haber fuera del consejo un ente que califique y apoye, ya sea con el examen escrito o con la entrevista o con el examen oral. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es objetividad y claridad en los procesos de certificación. Yo siempre he sido de la opinión que debemos primero iniciar por la parte de convencer a través de una colegiación y de una certificación voluntaria, pero necesaria. Bueno, vamos a ver qué es lo que el Senado pide o cómo pretende hacer la reforma a estos 3 artículos constitucionales. Habla del 5º constitucional, dice, pretende la adición de un 3er párrafo. Yo, para aquellos que no lo conozcan, en la actualidad el artículo 5º constitucional señala como facultad de los estados todo lo que tiene que ver con ejercicio profesional. Con el ejercicio de las profesiones es una facultad que está concedida a los estados en forma exclusiva. Los estados, en el año de 1975, suscribimos todos los estados de la República un convenio para ceder a la Dirección General de Profesiones la facultad de emitir una cédula federal. Pero es la única facultad que nosotros cedimos, no cedimos otra. No cedimos la de crear leyes en razón al ejercicio profesional, simplemente la emisión de una sola cédula que diera certeza y que diera seguridad a todos los profesionistas en el país. Bueno, esta reforma pretende hacer una adición en el sentido que para el ejercicio profesional se requiera de colegiación, certificación periódica o cualquier otra condición especial, así como las modalidades y términos del cumplimiento de estos requisitos. Se habla además de la doble concurrencia para los estados, la federación y el Distrito Federal. ¿Se acuerdan de lo que comenté ahorita en relación a las famosas escuelas Patito? ¿Saben una razón por la cual existen esas escuelas? Porque hay doble concurrencia en relación a incorporación de escuelas. Si conmigo van, y me refiero conmigo al Estado, y presentan un plan y programa y yo lo niego, se van a la Ciudad de México, a la Dirección General de Profesiones, y curiosamente ya sí pasa. A mí me exige la Dirección General de Profesiones cierto número de supervisiones a las escuelas anualmente. ¿Cuántas supervisiones creen que se hagan a las escuelas al año en Chihuahua por parte de la Federación? Solamente la primera, que es para ver si es cierto que están en el domicilio, que si es cierto que tienen la plantilla de maestros, pero jamás vuelven a ver cómo se desarrolló esa escuela. Con esta reforma que se pretende, nosotros podríamos generar condiciones estrictas para que solamente consejos verdaderamente que cumplan la norma se constituyeran en el Estado. Pero cuando les digamos que no, ¿a dónde se van a ir? ¿A donde les digan que sí? A donde el trámite sea más fácil. Por esa razón, y platicando con algunos de ustedes que han estado en las conversaciones, nosotros también apoyamos la moción en el sentido de que la facultad en materia de profesiones debe seguir siendo de los estados. En relación al artículo 28, me estoy yendo muy rápido porque sé que aparte de que el tiempo es corto y que algunos vienen de fuera,
pues no quiero meterme mucho a la cuestión jurídica, y sí me gustaría mucho que pudiéramos intercambiar ahorita ideas y preguntas y respuestas y demás. Allí en el artículo 28 es en donde se establece el principio de los no monopolios en el país. Y ahí señalan que serán los colegios de profesionistas los únicos que estarán facultados para generar consejos de certificación o para constituirse con idoneidad para hacer consejos de certificación, y establece en un segundo párrafo donde los colegios de profesionistas, para no ser considerados monopolios, entrarían en las excepciones que marca la propia ley. ¿Estamos de acuerdo? Y luego de ahí nos vamos a la reforma al artículo 73 constitucional. Se le anexa una fracción 29, facultando al Congreso de la Unión para expedir las leyes en materia de colegiación, ejercicio profesional y certificación, y nuevamente estableciendo concurrencia entre federación, entidades federativas y el Distrito Federal en las presentes materias. Entonces, a mí se me hace un poco preocupante porque la Dirección General de Profesiones nos ha dejado tan solos a los estados. De hecho, los estados nos estamos reuniendo de manera independiente sin la Dirección General de Profesiones. Ellos no quieren asumir una postura, porque pues a ellos ahora sí que les conviene que se vuelva concurrente la facultad, porque finalmente la certificación profesional, si no se reglamenta adecuadamente, se puede convertir en un gran negocio para pocas personas, y quizás los beneficios no sean tan grandes para los profesionistas. En eso es donde yo creo que nosotros debemos de ser muy cuidadosos y establecer una postura como Estado. A mí me encanta la idea de que nos acompañe el representante del señor senador y que los otros senadores del Estado nos acompañen en reuniones posteriores y podamos nosotros presentar y pedirles que sean nuestra defensa, vaya, ante esta iniciativa que yo creo que no debe pasar en los términos que está planteada. Les digo, es una opinión que nosotros hemos estado platicando con algunos de ustedes, y quiero decirles que, pues bueno, hay la intención de parte del señor secretario que nosotros acompañemos los trabajos que ustedes como colegios de profesionistas están realizando. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Gilberto, por la invitación que nos haces. Nosotros vamos llegando a Ciudad Juárez, tenemos un grupo de presidentes de diferentes colegios en Ciudad Juárez. Nos hemos dado la tarea de reunirnos desde el año pasado cerca de 20 colegios en Ciudad Juárez, médicos, abogados, contadores, ingenieros. Esta ley, esta iniciativa de ley que pretende pasar a ser la ley, va enfocada principalmente a 5 grandes áreas de profesionistas, que son los médicos en todas sus ramas, las ingenierías en todas sus ramas, la contaduría, la abogacía y la arquitectura, que albergan a más yo creo que el 90% de todos los profesionistas que existimos en todo el país, de los cuales yo creo que ni el 10% estamos colegiados. Esta ley, como bien nos dicen nuestras autoridades y representantes de nuestro senador, la idea es de reformar los artículos 5, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros, en toda la exposición de motivos que se hacen aquí, es una comisión de 7 senadores, entre priistas, del PAN y del PRD, que pretenden hacer estas modificaciones a la Constitución. Nosotros vemos 2 grandes problemas que no estamos de acuerdo. O sea, nosotros no estamos de acuerdo a la colegiación y a la certificación obligatoria en los términos que ellos están proponiendo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 2 grandes? Quitar exactamente la facultad que tienen los estados de legislar sobre profesiones, cada quien en su estado, lo quieren centralizar, que todo se haga en México. O sea, vamos para atrás como los cangrejos, no podemos permitir eso. Y el otro gran problema que tenemos es que pretenden crear 7 u 8 entes certificadoras en diferentes estados que van a ir cambiando, que no sabemos quiénes van a ser esas gentes. A lo mejor puede ser un político adinerado o algo y poner un negocio de certificación para ingenieros civiles. O sea, nosotros no queremos que vengan a certificarnos un médico, un doctor, o viceversa, que un ingeniero civil vaya a certificar a los médicos. Nosotros queremos que los colegios
sigan siendo autónomos y que ellos sean los que formen los cuadros y los esquemas para certificar a sus profesionistas. ¿Qué mejor para certificar a un ingeniero civil que su colegio de ingenieros civiles? Sí, y que ellos sean los que diseñen esto. Nosotros no le tenemos miedo a la certificación ni a la colegiación, así que estamos colegiados, pero no queremos ni aceptamos en los términos que ellos lo están proponiendo. No sabemos quiénes son los que nos van a certificar. Si alguien tiene conocimientos, certificaciones, pues son los médicos y los contadores. Ellos constantemente se están certificando. Nosotros también, de una forma u otra, tenemos que hacer cursos de actualizaciones para poder ser directores responsables de obra, como bien decían por allá, para ser especialistas como responsables de estructuras. Todo eso tenemos que pasar ciertos filtros. Entonces, en eso no estamos de acuerdo. Pues nosotros nos hemos dado la tarea, les digo, somos cerca de 20 colegios que nos hemos estado reuniendo. Ya mandamos un escrito, una contestación a la Cámara de Diputados. A mí me tocó llevarlo en lo personal, que nos inviten a platicar, ¿no? O sea, no sé si lo hicieron en escrito, ¿no? Este tema tiene más de 25 años. Aquí en Chihuahua capital existe una persona que sabe muchísimo del tema. Yo creo que es de los pioneros, el licenciado Aguilar, que es un notario aquí con ustedes. Él sabe. ¿Dónde está? Ah, muy bien, bienvenido él. Es un experto en el tema, bienvenido. Y también por ahí tuvimos en la federación, nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles pertenecemos a una federación de colegios de ingenieros civiles, y tuvimos hace como unos 3 meses una charla, una plática con la licenciada Camarena, la de conocer de Michoacán, también muy conocedora y sabedora del tema, y se ha estado trabajando mucho. Entonces nosotros venimos a pedirles el apoyo, que nos juntemos todos los profesionistas, ¿verdad? Porque esto va en deprimencia de nuestra carrera. Ya se dio el año pasado, a finales del año pasado, un problema en el Politécnico Nacional, donde en 3-4 horas se juntaron cerca de 30,000, 50,000 personas ahí. Se dieron cuenta las personas de ahí, la retícula la querían bajar en un 40% de las asignaturas. O sea, en lugar de salir ingenieros civiles, iban a salir técnicos en construcción. En Juárez acabamos de tener un problema con las enfermeras igual. O sea, todo esto viene con el Tratado de Libre Comercio, que es algo que nos va a pegar muy fuerte a todos y a nuestras familias. O sea, aquí se trata de defender a todas las profesiones y sobre todo hacer el exhorto a todas aquellas personas a que se acerquen a sus colegios, a sus profesiones, para que se empiecen a colegiar y poder defender nuestros derechos. Aquí nosotros, una de las propuestas que tenemos, si se llega a dar esta iniciativa de ley, que sea ley, porque es un ente jurídico, o sea, va a traer obligaciones y derechos, y marca aquí muy específicamente hasta penas de cárcel de 5 o 6 años, si lo cogen a uno infringiendo su trabajo. O sea, viene muy dura la ley esta. Entonces, la invitación es acercarnos y defender nuestros derechos. Ya hay muchas entidades, nosotros lo vemos en Juárez, en estados como Tabasco, donde vienen profesionistas de otros países que ganan unos salarios de 10, 20 veces más que nuestros profesionistas de aquí de México, y vienen y se quedan aquí, están desplazando nuestra mano de obra, y no es justo, hay que defenderlos. Si se da esta ley, de hecho ya se están promoviendo amparos comunes, y a quienes le vamos a dar preferencia a nosotros, pues a toda aquella gente que esté colegiada. O sea, no le tenemos miedo a la colegiación ni a la certificación, pero no queremos aceptarla en los términos que ellos lo están pretendiendo hacer. Buenas noches, mi nombre es Lorenzo Soberano, soy presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Juárez. Creo que es bien importante hacer un encuadre, porque definitivamente creo que me da gusto ver una suma de voluntades, ya que en este caso la autoridad está asumiendo su papel como le corresponde, y efectivamente tiene razón. Chihuahua es, yo creo que el estado del país que tiene más orden en la cuestión de la colegiación, y somos la única entidad que tenemos la posibilidad de certificarnos a través de consejos. El problema es de que nosotros no hemos hecho caso, hemos hecho caso omiso a esa gran bondad que tiene nuestro estado, y hacía falta que viniera una iniciativa de ley como esta para que entonces comenzáramos a preocuparnos, porque a mí lo que me llama la atención es el resumen tan acertado que hizo la licenciada, pero le faltó tal vez hacer un poquito de énfasis en la parte que es la parte medular, que es más grave y que es la que más nos preocupa, que es la libertad del ejercicio profesional. Esta iniciativa de ley también viene acompañada de una ley secundaria en donde ya vienen contemplados artículos en donde se habla que tenemos la obligatoriedad de certificarnos
ante entes que no sabemos quiénes son y que no tenemos la seguridad que conozcan lo que estamos haciendo. Esa es una de las partes que más nos preocupa, porque como médicos no podemos permitir que un abogado, igual que un abogado, que un arquitecto, que un ingeniero, permita que otro que no sea su par, conozca y sepa de lo que se está hablando, ¿verdad? La situación es que al no aprobar el esquema de certificación que ellos proponen en esa ley, tendríamos un periodo de tiempo para volver a presentar un segundo examen. Y una vez presentado ese segundo examen y no aprobarlo, la propia ley lo establece, tendríamos que ser boletinados y ser privados del ejercicio de nuestra profesión, aún a pesar de tener un título y una cédula profesional, que es la patente para ejercer nuestra profesión. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, esa parte todavía nadie como que la ha tocado. Y quieres decir que entonces los jóvenes que van a egresar de la universidad tienen un periodo de gracia de 2 años, de acuerdo a la ley, para poder colegiarse. Tienen que hacer un examen para colegiarse. Y posteriormente tienen un periodo de 5 años para poder certificarse, al término de los cuales, si el proceso no lo aprueban, entonces ellos no van a poder ejercer su profesión. ¿Dónde está su trabajo durante 6, 7, 10 años en la universidad para formarse? ¿Dónde están las universidades que los formaron para defender lo que ellos ya hicieron? ¿Dónde está la inversión de todos como padres de familia para que nuestros hijos fueran profesionistas? Esa es la parte que creo que más debe de preocuparnos, porque al final de cuentas yo estoy de acuerdo en todo lo que se ha vertido en este momento, en el sentido de que es importante garantizarle a la ciudadanía la calidad de nuestro trabajo a través de la colegiación. Si privara la colegiación como una obligación para que todos los que prestamos un servicio público se fuera garantizado a través de sus conocimientos, pues yo pienso que sería lo ideal. Acabaríamos con médicos patitos, acabaríamos con abogados también patitos, con una serie de profesionistas que sin el mayor esfuerzo, solamente por tener una habilidad y en estos tiempos tan simples con la tecnología, hacen muchas cosas en donde no cursaron una profesión y sin embargo hacen el trabajo que a nosotros nos costó mucho trabajo lograr. Entonces yo creo que es importante que les invito a que hagan el favor de leer esa iniciativa de ley para que podamos estar todos en el mismo entorno de opinión, porque ahorita evidentemente estamos hablando los que tenemos un poco más de conocimiento de esa ley, pero hay cosas que se nos van. O sea, en este caso yo hago la participación porque no vi que tratara el tema que para mí es más grave, el hecho de prohibirnos el ejercicio de nuestra profesión, aún y a pesar de haber ya cursado una universidad, de tener un título y tener una patente, porque una cédula profesional es una patente de ejercicio. Entonces, ¿por qué me coartan mi libertad de trabajo? Si al final de cuentas yo hice ya todo lo propio que me pidió la propia ley para cumplir con ello. Y lo triste es de que si la certificación fuera a través de los consejos o de los colegios, pues eso sería lo ideal, evidentemente bajo códigos de ética adecuados, revisados y supervisados, porque al final de cuentas, ¿quién más va a saber lo que es el ejercicio de nuestras profesiones que nosotros mismos? Y si dejamos que se vendan, porque se están vendiendo idoneidades, que esa es la parte, y además se habla de consejos técnicos, en donde está la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud. Son como 7, 8 entidades las que forman parte de ese consejo interinstitucional, que son ellos los que van a decidir a quién le ceden la patente para que nos certifique y a dónde vamos a ir a certificarnos. Y evidentemente, sin hablar de las partes arancelarias, porque ni siquiera sabemos cuánto vayan a cobrar. Porque si van a cobrar los 25,000, 30,000 pesos por certificarlos, pues yo quiero saber qué profesionista que está empezando va a tener esa cantidad para poder pagar el proceso de certificación. Entonces, son cosas que creo que sí debemos de revisar. Creo que es importante que se corra la voz, porque lamentablemente es bien real, el 90% de los profesionistas de nuestras ciudades no conocen de esto. Ante el amparo de la libertad que nos da la ley de colegiarnos o no, porque finalmente tenemos esa libertad, pues a mí me vale. O sea, los colegios son una bola de grillos que nada más andan buscando sus beneficios, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que el quehacer de nosotros como presidentes de los colegios es andar buscando ese tipo de situaciones, es andar buscando el beneficio de los gremios, al final de cuentas. Entonces, su tiempo, ahorita pueden estar cómodamente sentados ustedes en su casa, en la comodidad, tomándose un café caliente, disfrutando de una buena música, una buena lectura, y sin embargo están aquí poniendo su tiempo para poder defender los intereses de los agremiados. Entonces, es importante que los obliguemos o que los invitemos, que hagamos conciencia de revisar primeramente esa iniciativa de ley,
porque basado en eso es como podemos opinar. Y posteriormente, pues fortalecer a nuestro gobierno, porque finalmente es bien real. Si nuestros legisladores estatales no hacen un esfuerzo por apoyar esto, ¿para qué vamos a querer un Congreso estatal? Si regresamos al federalismo anterior, ¿para qué queremos diputados locales? No lo necesitamos. Si ya la policía única va a regirse federalmente, si las profesiones se van a regir federalmente, ¿para qué necesitamos un Congreso local? Simplemente pues seguimos siendo empleados federales como se hacía antes y seguimos trabajando. Y nuestro título, nuestra profesional, aquí a tramitar la Ciudad de México como se hacía antaño. Entonces yo creo que es importante que entre más enterados estemos, mejor pelea podemos dar y creo que podemos apoyar más a las autoridades. Muchas gracias. En relación a la ley de ejercicio profesional, la razón por la cual no la tocamos es porque los temas fueron colegiación y certificación, pero por supuesto que el contenido de la iniciativa pues es para ponernos a pensar. Quiero decir... Buenas noches a todos. Pido disculpas por hacer uso de la palabra, toda vez que mi propósito era el de escuchar el planteamiento de los demás y destacadamente la opinión que al respecto tiene el señor senador Patricio Martínez, que pensé que sí iba a estar en esta reunión, en esta ocasión. Voy a ser cauto para establecer lo fundamental de la problemática. Creo conocerla, no de ahora, de decenios en los que yo he participado en diversos colegios y organizaciones profesionales del Estado y de la República. Creo que el problema reviste dos aspectos. El primer aspecto es el de la pretensión que se sigue en los proyectos de iniciativa de reforma constitucional y de creación de ley reglamentaria que se persigue por parte de los iniciadores de esas iniciativas, de los señores senadores que iniciaron esa ley, esos propósitos. Y la otra es la acción creativa por parte de nosotros. Del primer aspecto, yo destaco que el propósito de los iniciadores es precisamente lo que la licenciada Mendías y lo que la licenciada titular del Departamento de Profesiones han señalado. ¿Cuál es ese propósito? Centralizar en el poder federal funciones, competencias que históricamente han sido exclusivas de las entidades federativas y del Distrito Federal. Efectivamente existe el artículo 5º constitucional que establece que los estados de la República dictarán las leyes relativas al ejercicio profesional. Existe también el 124, como señaló el abogado que hizo uso de la palabra aquí a mi izquierda, en el sentido de que en toda la federación se dará entera fe y crédito a los títulos profesionales que se hayan otorgado por los estados conforme a sus leyes. Y existe desde luego también la historia de nuestro país. Nosotros desde 1824 somos un país por decisión popular, por decisión del pueblo, un país constituido en una república federal. Y el federalismo significa que habrá dos órdenes de gobierno en la república, el orden federal y el orden estatal. El orden federal está integrado por las facultades que los estados expresamente le atribuyan, le cedan al sistema federal. Y hasta este momento no se ha cedido esa facultad en la materia profesional por parte de los estados a la federación. Pretenden asimilarla a la federación
vía la competencia concurrente. Pero ya hemos dicho en otras ocasiones que esa iniciativa, ya sobre todo de ley reglamentaria, en la ley reglamentaria de esa iniciativa, las facultades, el 75% de las facultades de la autoridad van a estar en poder de la federación y unas cuantas facultades en poder del Estado. Esto es la concurrencia, que por su nombre es probablemente interesante, en los hechos es otorgar a la federación el cúmulo de facultades más grandes y a los estados unas cuantas, y por dar el ejemplo, se establecen 2 o 3 que son verdaderamente risibles. Los estados tendrán la facultad de precisar cuántos organismos profesionales, cuántos colegios, para ser más precisos, cuántos colegios de una disciplina pueden existir en el estado. Y no podrán existir, dicen, más de 4. Ya veo en el estado de Chihuahua tan amplio, tan extenso, que nada más se quieran establecer 4 colegios, por decir, de abogados, que son los que yo más conozco, en todo el estado. ¿Cuántos serían? 2 en la capital, 2 en Ciudad Juárez. Bueno, entonces sería 1 en la capital, otro en Ciudad Juárez, y tendríamos que poner en la zona occidente otro más, y en la zona sur otro más de colegios. No habría posibilidad real de que esto pueda prosperar, deba prosperar. Y le dan también la facultad para que sea el estado de Chihuahua o el estado de Durango el que precise cuál es el importe de la cuota que los colegiados vamos a pagar a nuestros colegios. Son las 2 facultades más importantes que le dan al estado, para que vean ustedes cuál es el propósito, pues, de esa iniciativa de reforma constitucional y de reglamentación de la reforma constitucional. Además, es cierto, se están estableciendo las áreas relativas a la certificación. La certificación es la acreditación de los conocimientos que los profesionistas tenemos para ejercer en toda la República. Desde luego, partimos de las facultades para ejercer en nuestros respectivos estados. Y efectivamente, esa certificación se le estaba otorgando en el proyecto de ley secundaria, de ley reglamentaria, a una institución integrada, a un organismo integrado por 14 entidades federales de primer orden, que desde luego, ¿cuándo se van a reunir esas 14 secretarías de Estado? Pues yo les digo que nunca, porque ni siquiera son 14 secretarías en toda en el sistema federal. Quieren, pues, que la federación sea quien vigile, quien controle y determine cuáles son los conocimientos exigibles para ejercer una profesión. Claro, entre esos entes que están presentando, que prefieren a las entidades privadas porque exigen un mínimo de cierto capital para que puedan certificar, de ciertos recursos económicos. Esa acción de otorgar a esos entes privados es precisamente para, como acaba de señalar uno de los oradores que hizo uso de la palabra, para crear unos buenos negocios a nivel nacional a costa de los profesionistas. Hay muchas más deficiencias que se establecen allí, pero la fundamental es sustraer de la exclusiva facultad de los estados el ejercicio profesional, sustraerlo de ahí para llevarlo al sistema legislativo federal. Esa es la parte de crítica más importante. Ahora, la parte creativa subsecuente es en la que nos debemos empeñar. Quiero decirles que esto no ha sido una intención de un servidor,
ni de 10 ni de 20 personas. El propósito de hacer la defensa del interés de los estados y el propósito de establecer normas ciertas, justas, aplicables, controlables por parte de los estados para el ejercicio profesional de los estados de la República, ese es en lo que nos hemos empeñado. Serán facultades de los estados, pero dentro de las facultades de los estados, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las facultades que pretendemos deben nacer y ejercerse por los colegios de profesionistas. Concretamente, lo del ejercicio profesional y lo del conocimiento, el grado de conocimiento por parte de los profesionistas. Estos no pueden quedar en manos de una entidad privada, tiene que ser necesariamente por los colegios de profesionistas. Claro que dicen que también los colegios de profesionistas pueden ser entes en el proyecto de ley federal, que también los colegios de profesionistas, siempre y cuando tengan los suficientes recursos económicos para poder certificar a nivel nacional. No queremos los colegios de profesionistas certificar a nivel nacional, queremos certificar nomás a nuestros asociados, a nuestros colegiados, los colegios de abogados, a los abogados exclusivamente. Ahora, una segunda parte, la certificación de conocimientos y los exámenes que sí se establecen para ciertos tiempos, son 5 años en esa iniciativa, no 2, en la iniciativa, por lo menos la que yo conozco, que tengo los ejemplares y dados precisamente en el Senado de la República, son 5 años, pero no significa que a fuerza los profesionistas, eso es no es lo que establece la ley, el proyecto federal, no, eso es lo que establecemos nosotros en organizaciones de tipo nacional, en que están todas las federaciones, no todas, pero la gran mayoría de las federaciones de colegios de profesionistas, que es el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, y entre ellas está la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, desde luego la de los ingenieros civiles. Yo estuve en una reunión, como dijo el compañero que viene de Juárez, hará de esto un par de meses, subimos en una reunión en la Ciudad de México de ese foro, y en ese Foro Nacional de Profesionistas se nombró una comisión, somos 5 personas, para hacer el análisis de las iniciativas, establecer en qué estamos de acuerdo con esas iniciativas y en qué estamos de desacuerdo, y motivar, fundamentar adecuadamente cada decisión que se tome. A mí me tocó la fortuna de ser seleccionado en ese comité para elaborar a profundidad, repito, qué es lo atractivo, qué es lo apoyable de esas iniciativas y qué es lo recriminable. Y la segunda parte, al decir qué es lo que es recriminable, qué es lo que los colegios del país proponemos en esa ley, en esa reforma constitucional y en esa ley secundaria. Ley secundaria que no puede ser emitida por el Congreso de la Unión, porque no tiene facultades para ello. Tiene que ser emitida por los congresos locales, en los que tenemos mayor oportunidad de acceder, de que seamos atendidos. Bien, en este trabajo está ya prácticamente concluido. Iniciamos y ya lo tenemos elaborado, las 2 partes que voy a señalar. Iniciamos por la crítica a las iniciativas y por las razones de apoyo, porque hay decisiones interesantes, previsiones en esas iniciativas que son atendibles. ¿Cuáles son las atendibles? Por ejemplo, la colegiación obligatoria establecida constitucionalmente para acabar con la crítica, con el señalamiento de la inconstitucionalidad de la obligatoriedad. Por parte del Colegio de Ingenieros Civiles queremos manifestarles que la intención y la disposición es a darle seguimiento puntual a este tema, por lo que
en compañía del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez y por ser las entidades más de mayor población, nos queremos dar la tarea de que los colegios sean sedes de los foros que sean necesarios, de los trabajos, y que se lleve a cabo pues el esquema para generar un planteamiento ya de trabajo con respecto a la situación de manera legal y de manera mediática, pues para que esto realmente sea un resultado favorable para todos. Entonces,